Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en plataforma con la doctora Luis Saavedra en la cuarta sesión del Diplomado Virtual en Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, organizado por el Instituto de NIF. Sin más preámbulos, voy a ceder el micrófono a la doctora Nail. Doctora Nail, muy buenas noches. Iniciamos nuestra cuarta sesión. Muy buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a continuar revisando la sección 10. Vamos a revisar las diferencias entre lo que es un cambio de política, una corrección de error y un cambio en estimación. Por ejemplo, en el día de ayer estábamos hablando de un cambio de política contable. Ustedes recordarán cuáles en los casos que aplica los cambios de política. Es decir, un cambio de política es cuando nosotros tenemos una propiedad, planta y equipo que las medimos por modelo de costo y la gerencia considera pertinente cambiar la medición a modelo de valor razonable. En ese caso tendríamos un cambio en política contable. ¿Qué sucede en este caso? Básicamente, la sección 9 de la NIF para pymes nos indicaba que debemos hacer una reexpresión. ¿Pero reexpresión de qué? Frente a la presentación de los estados financieros. No estamos hablando de una corrección. Estamos hablando sencillamente de una reexpresión de los estados financieros. ¿Por qué? Porque para que los estados financieros sean comparables, pues tenemos que utilizar la misma política contable. Ahora bien, voy a hacer un ejercicio y ustedes van a identificar si es un cambio en política contable, si es una corrección de error o si es un cambio en estimación. En el día de hoy, una empresa llama a nuestra firma de asesores y nos plantea el siguiente problema. Una vez yo les planteé a ustedes el problema, necesito que por favor cada uno de ustedes nos responda por escrito si es un cambio en estimación, una corrección de error o un cambio en política contable. Básicamente, ¿qué nos decía la persona que nos consultaba? Nosotros en Colombia aplicamos NIF para pymes a partir del 1 de enero del 2015. Nosotros, en el momento en que elaboramos nuestro estado de situación financiera de apertura, no hicimos el cálculo de impuesto diferido. Adicional, al día de hoy, por política tributaria en Colombia, por un cambio en la parte tributaria que hubo en Colombia, pues nosotros tenemos que presentar esa conciliación fiscal entre la base fiscal de activos y pasivos y la base contable, que para nosotros es la NIF para pymes. Durante estos años, 2015, 16, 17, hacia el año 2016, la compañía tomó la decisión de manejar la medición de las propiedades, planta y equipo, no al costo, sino a valor razonable. La señora pregunta, en un caso así, ¿qué debemos hacer? La respuesta de parte de nosotros es básicamente, lo primero que tenemos que identificar es este caso a qué se refiere. Estamos ante un cambio en política contable, una corrección de error o un cambio en estimación. Espero la respuesta de parte de ustedes. Adelante, esperamos sus comentarios, hagamos de esta sesión interactivo. Eso va a depender de ustedes. Ya tenemos personas que nos están escribiendo. Sandra Tapasco, cambio de estimación, nos indica Sandra Tapasco. Por favor, más comentarios. Tienen ustedes habilitados el chat como también el micrófono. Nuestra política es de puertas abiertas. Aprovechemos al máximo la presencia de la doctora Nail, su experiencia y sus conocimientos. Carlos Roberto, cambios de política. Edgar Leonardo, política contable, cambio de política contable. Doctora Nail, tenemos como ganador a la alternativa de cambio de política. Mi pregunta es, la parte de el hecho que la empresa no hubiera hecho la medición del impuesto diferido,
¿Eso cómo lo manejaríamos? Porque no solamente fue el hecho de que hayan cambiado la medición de los activos fijos de modelo costo a modelo de valor razonable. Claramente estamos ante un cambio en política contable. Pero ¿qué sucede con el hecho de que ellos no hicieron la medición de impuesto diferido? Nuevamente, por favor, me gustaría que nos definieran. Sí, doctora. Doctora, también le estoy enviando los comentarios también a su bandeja de chat. En preguntas lo puede ver. Aquí nos está diciendo Agustín, error. Edgar, corrección de error. Carlos Roberto, error. Fernández, si no se hizo medición de impuestos es un error contable. ¿Coinciden con error, doctora? Berta Betín también con error contable, corrección de error. Ok, también es importante, sí, podríamos decirnos que es una corrección de error, pero en este caso específico hay una parte de la sección 35 que nos habla de la transición de NIF para pymes, donde indica que hay una exención para la medición del impuesto diferido. Es decir, para nosotros responder ante una pregunta así, lo primero que tenemos es que hacer el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? El debido proceso es que estamos en el ESFA, es decir, en nuestro estado de situación financiera de apertura. Tenemos que entrar a revisar qué debemos hacer para montar el ESFA. Si el impuesto diferido lo hubiéramos podido calcular y en este caso no tenemos una medición, o sea, no tenemos, no implica que este cálculo sea costo-beneficio muy alto para la compañía, no aplicaría la exención de costo diferido. Es decir, que en este caso la compañía sí cometió un error en no haberlo calculado. Es decir, nosotros siempre tenemos que empezar a hilar más delgado para entrar a definir si es o no es corrección de error. ¿Listo? Es básicamente como para que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque fue en el momento cero. En el momento cero vamos a la sección 35, miramos si ese cálculo de impuesto diferido tiene algo que ver con una exención. En este caso específico, no, porque ellos tenían todas las formas de calcular ese impuesto diferido de acuerdo a lo que nos indica la NIF para pymes. Entonces, en este caso específico es un error. En cuanto a el cambio de valor razonable, de modelo de costo a valor razonable, sí es un cambio en política contable. Ok, ya estoy viendo aquí las respuestas. Mil gracias. Entonces veamos las preguntas. Perdón, veamos el material donde quedamos. Esta parte ya la hemos visto el día de ayer. Habíamos visto estos ejemplos. Y vamos a la siguiente parte, que es la definición de estimados contables. ¿Qué nos indica la norma que es un estimado contable? La norma nos indica que un estimado contable son las técnicas que ayudan a calcular el valor en libros de un activo. Es decir, cuando tenemos una estimación contable. Analicemos los estados financieros. Si nosotros estamos, por ejemplo, en cuentas comerciales por cobrar, ¿tenemos una estimación? Claro que sí. Cuando la sección 11 de instrumentos financieros nos indica que por lo menos una vez en el momento de la presentación de los estados financieros debemos revisar si hay indicadores de deterioro. Si hay indicadores de deterioro, en teoría tendríamos que hacer una medición de ese deterioro por incobrabilidad. Esa técnica de valor es un estimado contable. Si nosotros vamos a la parte de inventarios, cuando estamos en la parte de deterioro de valor de inventarios, también estaríamos ante una estimación. Lo mismo ocurre cuando estamos en la parte de propiedad, planta y equipo. En la propiedad, planta y equipo, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una estimación tanto de la vida útil, una estimación de los indicadores de deterioro para hacer una estimación de qué, ya sea de ese importe recuperable.
que lo vamos a ver un poco más adelante. Diferente es cuando nosotros estamos hablando de una técnica de medición, como es el método de depreciación, porque si hacemos depreciación de línea recta o depreciación por unidades estimadas, en este caso estaríamos ante una política. Es muy importante que tengamos en cuenta. Cuando se hacen cambios a los estimados contables, estos simplemente se ajustan en los estados financieros en el que se hacen. Claro, lo vamos a hacer de forma prospectiva. Veamos un ejemplo. La entidad ofrece a los compradores de su producto garantías en el momento de realizar sus adquisiciones. Es decir, nosotros vamos a un almacén de grandes superficies, donde venden muchísimos productos. Normalmente, este tipo de compañías tienen por política a sus clientes que en caso de daños, en caso de que tenga algún deterioro, por, no sé, de pronto por el mismo material del producto, la persona puede devolver el mismo. Estamos ante una política de garantías. Es decir, en teoría, nosotros desde el punto de vista financiero tendríamos que tener una provisión por esas garantías. Es decir, tendríamos que hacer una estimación acerca de esas posibles garantías que a futuro la compañía le implicaría la salida de recursos económicos. Este es un claro ejemplo de estimación. Sigamos con el ejemplo. El 31 de diciembre del 2005, la entidad evaluó su obligación de garantía para los productos vendidos antes del 31 de diciembre del 2005 a 100.000. Inmediatamente, antes de que los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2005 se aprobaran para su publicación, la entidad descubrió en uno de sus productos un defecto oculto, es decir, que no se pudo detectar mediante una inspección habitual o razonable. Como resultado del descubrimiento, la entidad revisó la estimación de su obligación de garantía a 31 de diciembre de 2005 y la modificó de 100.000 unidades monetarias a 150.000 unidades monetarias. Esta es la determinación de una estimación contable inicial, no un cambio en una estimación contable. Al 31 de diciembre del 2005, la obligación para la provisión de garantías debe medirse a 150.000 unidades monetarias. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que ya tendríamos que aumentar esa estimación de 100.000 unidades monetarias a 150.000. ¿Qué debemos revelar? En notas a los estados financieros siempre debemos revelar esas estimaciones. Por lo tanto, la entidad debe revelar la naturaleza de cualquier cambio en la estimación contable, el efecto del cambio sobre activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad, estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros. La entidad debe revelar estas estimaciones. Es decir, tendríamos que mirar cuál es el impacto. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, esa estimación de esa provisión de garantías tiene algo que ver con los productos que estamos ofreciendo a nuestros clientes. De pronto el material se ha deteriorado, ha aumentado el deterioro de ese material, lo cual nos implicaría que al futuro tendríamos que tener una provisión de garantías mucho mayor. Hasta aquí ya hemos visto lo que es un cambio en políticas contables y un cambio en estimación contable. Vamos a ver la parte de errores de periodos anteriores. Como lo habíamos visto inicialmente, los errores de periodos anteriores son omisiones de y expresiones erróneas en los estados financieros, cometidas o consignadas en uno o más periodos anteriores, al no hacer uso o usar equivocadamente información confiable que se encontraba disponible cuando se autorizó la emisión de los estados financieros de dichos periodos y podría esperarse razonablemente que haya sido obtenida. Y tenía en cuenta la preparación y presentación de estos estados financieros.
Los errores de periodos anteriores reciben el mismo tratamiento que los cambios en las políticas contables. Es decir, que la entidad no solo debe ajustar las cifras de este año, sino que también, en la medida de lo posible, ajustar las cifras comparativas para dar cuenta del periodo anterior. Es decir, aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Cuando yo estoy en un cambio en política contable, para que mis estados financieros sean comparables, sí, en los estados financieros yo tendría que presentar el año anterior y el presente año como si la política contable siempre la hubiera aplicado, diferente a la corrección de errores, como en el ejemplo con el que iniciamos el día de hoy. Ese impuesto diferido en el momento cero, en el momento del estado de situación financiera de apertura, lo vamos a calcular activo o pasivo por impuesto diferido contra una cuenta de ganancias acumuladas, que pues lo colocamos efecto convergencia. Para los años en los cuales no se calculó ese impuesto diferido, obviamente lo que vamos a ver es que tendríamos en teoría que reexpresar, es decir, tendríamos que entrar al 1 de enero del 2015, 31 de diciembre del 2015, 31 de diciembre del 2016, 31 de diciembre del 2017 y hacer esa corrección. Es diferente a un cambio en política contable. ¿Qué debemos revelar sobre esos errores de periodos anteriores? La entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores. La naturaleza del error del periodo anterior. Aquí es muy importante que en el Manual de Políticas Contables de la compañía se defina responsables, quién, cómo y cuándo. ¿Por qué? En el caso específico de la empresa que les estaba comentando del impuesto diferido es de quién era la responsabilidad del cálculo. Porque en el momento en que se firman, se presentan, se autorizan ante la junta directiva, no se dan cuenta del error, las diferentes instancias. No es simplemente esperar a ver quién se da cuenta, no. Se debe establecer un procedimiento de cierre de los estados financieros. Recordemos las características cualitativas de la información financiera. La información financiera debe ser útil para la toma de decisiones económicas. Debe haber un debido proceso. ¿Precisamente para qué? Para que no existan esa clase de errores. En la medida que sea practicable el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presenta información. Una explicación, si no es practicable, de determinar los importes a revelar en los apartados B o C anteriores. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este punto la norma? En este punto la norma, básicamente lo que nos está diciendo es, ojo, tengamos en cuenta cuánto tiempo cometimos el error y hasta qué punto podemos devolvernos para reexpresar los estados financieros. Impracticable, ¿a qué se refiere la norma? Se refiere a que el costo-beneficio de la información es mucho más alta que la utilidad de la información de los estados financieros. Veamos un ejemplo. En 2000X4, después de que los estados financieros de 2000X3 de la entidad se aprobaran para su publicación, la entidad descubrió que a causa de un error de cálculo, el gasto por depreciación para 2003 fue infravalorado en 10 unidades monetarias. En este caso específico, es lo primero que tenemos que establecer, la materialidad. Ese 10 de unidades monetarias es material. La infravaloración de 10 unidades monetarias del gasto de depreciación en los estados financieros de 2000X3 es un error de periodo anterior. La inexactitud en los estados financieros de 2000X3 de la entidad surgió de un error aritmético.
al emplear información fiable disponible al momento en que los estados financieros para esos periodos se autorizaran para su publicación. Es posible, no obstante, que ese error no sea significativo, es decir, material. En este caso, puede ignorarse. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto específico, ¿qué es lo primero que debemos definir? La materialidad. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, en el momento en que de pronto digitamos una factura, por error de dislexia, cometimos el error de cambiar un valor uno con el otro. Ahí es importante establecer la materialidad. ¿Tenemos preguntas hasta aquí antes de que yo empiece con las preguntas? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, háganos llegar por este medio. Tenemos levantando la mano a Edgar Leonardo, doctora. Voy a activar el micrófono. La forma de participar vía micrófono es, en la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Tenemos a Edgar Leonardo levantando la mano. Voy a activarle a ver si tiene alguna pregunta. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Edgar Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? Berta Betín dice, ¿cuándo el valor para corregir es insignificante? Bueno, esta parte de la insignificancia o la no materialidad o inmaterialidad básicamente tiene que ver con la materialidad de la empresa. Es decir, hay técnicas de medición o técnicas de establecer esa materialidad. Por ejemplo, podemos tomar los activos totales de la compañía durante los últimos 5 años y determinar unos porcentajes, dependiendo de si la empresa es manufacturera o si es de servicios. Entonces, si nosotros vamos a mirar la materialidad para una empresa de servicios, pues el total de los activos totales no nos indicarían la materialidad. De pronto, si tomamos los ingresos de los últimos 5 años o de pronto la utilidad neta de los últimos 5 años. Hay diferentes técnicas de establecer esa materialidad. Mi sugerencia es que lo primero que debemos hacer en el momento en que estemos estableciendo las políticas contables de la compañía, exista alguien de la gerencia, incluso hasta la auditoría o revisoría fiscal, porque en Colombia se maneja la figura de revisoría fiscal, que establezca la materialidad, que se defina cuál es la materialidad de la empresa, para saber si esos errores son insignificantes, no son materiales, y por lo tanto no tendríamos que hacer aplicación retrospectiva, es decir, como si el error nunca hubiera sucedido. ¿Alguna otra pregunta? Estamos a la espera de preguntas. Adelante, si tuvieran alguna pregunta hasta este punto. Doctora, no tenemos pregunta, tampoco tenemos personas levantando la mano. Ok, perfecto. Entonces, ahora las preguntas por parte de la profesora. Entonces, la primera pregunta es, la aplicación prospectiva de un cambio en una política contable significa lo siguiente. La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros. La aplicación de la nueva política a transacciones, a otros sucesos y condiciones ocurridos entre la fecha en que cambia la política y la fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros. La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si dicha política se hubiese aplicado siempre. Espero por favor las respuestas. Sandra Tapasco, la D. Carlos Roberto, la D. María Elena Aguirre, la D. David Noa, la C.
Hernán Sánchez, la C. Esperamos más comentarios. Adelante. Hagamos de esta sesión más dinámico con su participación activo. Margalina Gallardo, la C. Diana Delgado, la C. Buenas noches. Fátima, la opción C. Sara Paulina, la D. Edgar Leonardo, la C. Doctora, tenemos 5 comentarios indicando la C, 4 indicando la alternativa D. Ok, veamos la respuesta. Muy bien. Cuando estamos hablando de la aplicación prospectiva de un cambio en política contable, significa que esa aplicación de la nueva política a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. Entonces tenemos que indicar que la gerencia ha tomado la decisión de realizar un cambio en política contable. ¿Por qué? Porque es más relevante esa información financiera con esa adopción de esa nueva política. Veamos la siguiente pregunta. La aplicación retroactiva de un cambio en una política contable significa lo siguiente. La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros eventos y condiciones identificados antes de la fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros, como si esa política se hubiera aplicado siempre. La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos entre la fecha en que se cambia la política y la fecha en la que se autoriza la publicación de estados financieros. La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en la que se cambió la política. La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si dicha política se hubiese aplicado siempre. Esperamos respuesta. Adelante, a la espera de sus comentarios, respuestas. Diana Delgado indica la opción D. Fátima, la opción D. David Nova, la D. Sandra Tapasco, la A. Sergio Fernández, la D. Armando Alpaico, la D. Edgar Leonardo, la D. Adelante, hagan más comentarios, somos bastantes en el grupo. Adelante, esperamos más comentarios. Fernando Quispe, la D. Doctora, tenemos a la alternativa D como ganadora. Agustín Acevedo, la D. Sara Paulina, la B. La opción A, Freddy Walter. Tenemos la opción A, Freddy Walter. La opción A, Hernán Sánchez. 2 personas con la alternativa A. 1 persona con la alternativa B. Y tenemos a 8 personas con la alternativa D, doctora. Ok, entonces miremos la respuesta. La D, la aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si dicha política se hubiese aplicado siempre. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El efecto de un cambio en una estimación contable se reconoce retrospectivamente. En la medida en que sea practicable, la entidad debe corregir un error de un periodo anterior de forma prospectiva en los primeros estados financieros autorizados para su aplicación y formulados después de su descubrimiento. Cuando una entidad detecta un error en sus estados financieros de un periodo anterior, debe retirar de inmediato dichos estados financieros y reemitirlos con el error corregido. En la medida que sea practicable, la entidad debe corregir un error de un periodo anterior de forma retroactiva en los primeros estados financieros autorizados para su publicación y formulados después de su descubrimiento. Estamos a la espera de las respuestas. Adelante, esperamos sus comentarios, sus respuestas.
José Ernesto inicia, doctora, con su respuesta con la alternativa D. Estamos a la espera de más respuestas. Si tienen algún comentario, cuestionamiento, también lo pueden hacer vía micrófono. El micrófono está habilitado. Diana Delgado, la D. Hernán Sánchez, la C. Edgar Leonardo, la A. David Noa, la C. Adelante. Más comentarios, por favor. Sandra Tapasco, la alternativa B. En esta oportunidad, doctora, está dividido. Tenemos la 2 de la alternativa D, 2 de la C, 1 con la alternativa A, Edgar Leonardo, B, la Sandra Tapasco. Esperamos más comentarios, por favor. Somos bastantes en el grupo, estamos llegando a 40 personas. Solamente tenemos la participación de 12 a 15 personas. Octavio Heredia, la alternativa C. Magdalena Gallardo, la D. Fátima, la opción D. Sara Paulina, la D. Berta Cetín, la C. Agustín Acevedo, la B. Está parejo, doctora Nail. Agustín Acevedo, la B. Sergio Fernández, la D. Freddy Walker, la D. Entonces miremos la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En la medida en que sea practicable, la entidad debe corregir un error en un periodo anterior de forma retroactiva en los primeros estados financieros autorizados para su publicación y formulados después de su descubrimiento. ¿Por qué la primera es falsa? El efecto de un cambio en una estimación contable se debe reconocer prospectivamente. La siguiente, en la medida en que sea practicable, la entidad debe corregir un error de un periodo anterior de forma prospectiva. Es falsa, porque es de forma retroactiva. C, ¿por qué es falsa? Porque en ninguna parte de la norma nos exige que se debe retirar de inmediato dichos estados financieros. O sea, la norma no lo exige. Obviamente, la compañía debería hacer eso, retirar sus estados financieros y volverlos a reexpresar sin ese error. Pero, pues, en la práctica, la norma como tal no indica que se debe retirar de inmediato dichos estados financieros. Veamos la siguiente pregunta. El 25 de marzo del 2000X4, la entidad descubrió que como resultado de un error de cálculo, el gasto de depreciación para 2000X3 se sobrevaluó en 29.000 unidades monetarias. Los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre del 2000X3 se autorizaron para su publicación el 1 de marzo de 2000X4. La entidad debe hacer lo siguiente. A. Remitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2000X3 con el gasto de depreciación correcto. B. Reducir la depreciación para el año que finalizó al 31 de diciembre de 2000X4 en 29.000 unidades monetarias, es decir, distribución prospectiva, un cambio en una estimación. C. Reexpresar, corregir el gasto por depreciación informado para el año que finalizó el 31 de diciembre en las cifras comparativas de sus estados financieros de 2000X4. Es decir, reexpresión retroactiva de un error de un periodo anterior. Esperamos respuestas. Iniciamos Sara Paulina con la alternativa B, Diana Delgado con la B, Magdalena Gallardo con la C, Sergio Fernández con la C. Muchas gracias por su participación. David Noa, la C.
Agustín Acevedo la C. Freddy Walter con la alternativa C. Opción C, Fátima Fernández. Doctora Nail, tenemos a Hernán Sánchez también con la alternativa C. A Berta Betín con la alternativa C. La respuesta ganadora, doctora Nail, por unanimidad es la alternativa C. Tenemos también a Octavio Heredia con la C, José Ernesto Pacheco con la C, Edgar Leonardo con la C. Bueno, entonces miremos la respuesta. Entonces, felicitaciones a la mayoría. Todos contestamos que la C. Veamos aquí, con este ejemplo nos queda claramente definido qué es lo que debemos hacer con el error. Los errores implican reexpresión, es decir, corrección, no reemisión de los estados financieros, como en el caso de la A, ni tampoco hacer una distribución prospectiva, como si fuera un cambio en estimación contable. Aquí la palabra clave era reexpresar. Siempre los estados financieros, cuando tienen error, se deben reexpresar. Es una reexpresión retroactiva del periodo inmediatamente anterior. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes no constituye un cambio en una política contable? En el periodo contable actual, una entidad cambió las bases para la medición de un edificio que es una propiedad de inversión, desde el modelo de valor razonable al modelo de costo, porque ya no podía medir el valor razonable con fiabilidad, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. B. La entidad mide su única propiedad de inversión a un valor razonable. En el periodo contable actual, la entidad adquirió una segunda propiedad de inversión que midió empleando el modelo de costo, porque el valor razonable de la segunda propiedad de inversión no podía medirse con fiabilidad, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. Continúa contabilizando la primera propiedad de inversión mediante el modelo de valor razonable. C. En el periodo contable actual, la entidad cambió el método con el cual calcula la depreciación de edificios, clasificados como propiedades, planta y equipo, del método de depreciación decreciente al método lineal. D. Todos los casos de A a C anteriores. Esperamos respuesta. Recordemos, la pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes no constituye un cambio en política contable? Carlos Roberto, doctora, con la alternativa A. Carlos Roberto, en esta ocasión, inicia. David Noa, con la alternativa B. Sandra Tapasco, la C. Ya se dividió las respuestas. Tenemos la alternativa A, la B, la C. A la espera de más respuestas, Edgar Leonardo se suma a la alternativa C, Diana Delgado también a la alternativa C. Más comentarios. Por ahora la alternativa C está ganando con la participación de 3 personas. David Noa con la A, Carlos Roberto con la A, Agustín Acevedo se suma a la C. Esperamos más participación, por favor. Están comentando entre 12 a 15 personas, pero somos el doble, ya llegando a 50. Tania María con la alternativa A. Tenemos la alternativa A, tenemos la alternativa B y la C. La alternativa B, Berta Betín se suma a la alternativa B. Las personas que quieran comentar, interactuar vía micrófono con la doctora Nail, escríbanme por mensaje para activarles el micrófono si no pueden levantar la mano, o caso contrario, en la pestaña levantar la mano, hacen clic, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono para que ustedes puedan conversar directamente con la doctora Nail.
Tania María Cortés, la A. Berta Betín, la B. Octavio Heredia, la alternativa C. Opción B, Fátima Fernández. José Ernesto, la B. Sergio Fernández, la B. Doctora, prácticamente tenemos un empate entre la C y la B. Hernán Sánchez Bueno, se suma a la C, Aura Contreras a la B, Magdalena Gallardo a la B, Sara Paulina a la B, ya la B nos está llevando por 2 personas que se suman más que la C. La opción B, Alberto Fañañán. La opción B, doctora. bueno, entonces veamos la respuesta. No tuvimos a ninguna persona con la opción D. Entonces, analicemos esta respuesta. ¿Cuál de los siguientes no constituye un cambio en política contable? Recordemos lo que dijimos en la clase anterior. Cambio en política contable es una decisión cuando yo tomo, en el caso de la gerencia, la decisión de cambiarme de un modelo al otro. En la parte A, ¿qué sucede? En la parte A, básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros iniciamos la propiedad, midiendo la propiedad de inversión a modelo de valor razonable, pero también nos dice la norma que si ese modelo de valor razonable no se puede medir de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, deberíamos aplicar modelo de costo. Esto no es un cambio en política contable. Veamos la B. Dice que solamente tenemos una propiedad de inversión a valor razonable. Compramos en el año siguiente una segunda propiedad de inversión, empleando modelo de costo. Una propiedad de inversión la contabiliza como modelo de valor razonable y la segunda la contabiliza como modelo de costo. ¿Por qué? Porque no lo puede medir a valor razonable. Es decir, recordemos, en un momento de nuestras clases ya habíamos hablado la parte de la medición de propiedades de inversión. Las propiedades de inversión se miden a valor razonable, excepto que no tengamos cómo establecer o cómo medir con fiabilidad sin un costo o esfuerzo desproporcionado ese valor razonable, en cuyo caso podemos medirla a modelo de costo. Tanto el caso A como el caso B, por eso es que no constituyen un cambio en política contable. Y el cambio en el método, pues hay una parte que la norma nos dice que ese cambio en el método de depreciación no se maneja como un cambio en política contable. Por eso es que la respuesta es la D. Preguntas, ahora sí, preguntas, lo que ustedes tengan dudas acerca de este tema. Adelante, si tuvieran alguna pregunta, pueden realizarlo vía chat como también vía micrófono. A la espera de sus preguntas para poder continuar. Nos encantaría que la participación sea por micrófono. Anímense a realizar sus preguntas por micrófono. Doctora, no tenemos preguntas, tampoco tenemos personas levantando la mano. Continuamos. Ok, veamos un ejercicio de cambio en política contable. Un momento, por favor, mi equipo está un poco lento. Ya vamos a abrir el ejercicio. Ok. Listo. Veamos el ejercicio. Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Les voy comentando, este ejercicio ya lo vamos viendo sobre números porque pues estábamos viendo ejemplos o ejercicios, preguntas muy teóricas. Veamos el primero. Reexpresión retroactiva de errores. Durante el año 2002, Beta descubrió que algunos productos que habían sido vendidos durante el año anterior fueron incluidos incorrectamente en el inventario a 31 de diciembre de 2000X1 por 6.500 unidades monetarias.
Los registros contables de Beta para 2000X2 muestran unas ventas de 104.000, un costo de bienes vendidos de 86.500. Incluyen 6.500 por el error en el inventario de apertura e impuesto a las ganancias de 5.250. Por lo tanto, en 2000X1, que presentó Beta en sus estados financieros, unas ventas de 73.500, unos costos vendidos, costo de bienes vendidos de 53.500, un resultado antes de impuesto a las ganancias de 20.000, un impuesto a las ganancias de 6.000 y por lo tanto una utilidad o un resultado después de impuesto a las ganancias de 14.000. Las ganancias acumuladas de apertura del 2000X1 eran 20.000 y las ganancias acumuladas de cierre eran de 34.000. La tasa de impuesto a las ganancias de Beta era el 30% para 2000X2 y 2000X1. No tenía otros ingresos o gastos. Beta tenía 5.000 de capital en acciones a lo largo del periodo y no tenía otros componentes de patrimonio, excepto las ganancias acumuladas. Sus acciones no cotizan en bolsa y no revela las ganancias por acción. ¿Qué se solicita? Que el alumno elabore el extracto de resultados integrales teniendo en cuenta que este que está acá fue el que se presentó y se debe reexpresar. Entonces aquí tenemos nuestras ventas del año 2000X2 frente a 2000X1. El resultado antes de impuesto a las ganancias, que es básicamente el mismo ejercicio que tenemos acá. Aquí tenemos 53.500 porque estos 53.500 tienen incluidos estos 6.500 de el error. Y también que se pide que se elabore el extracto de cambios en el patrimonio adicional, las notas. Esto implicaría un ejercicio largo. Por ahora me gustaría que todos participaran. Voy a dejar esta parte de cómo debería quedar el estado de resultados integrales. Teniendo en cuenta estos ítems, vamos a tomarnos unos minutos para que por favor ustedes hagan el cálculo. Yo ya les explico la solución para que miremos con números cómo se hace una reexpresión retroactiva de un error. Entonces, por favor, nos tomamos unos minutos y ya miramos la respuesta.